Se abre la sesión. Se abre la sesión. Secretario, ¿la cuenta? Gracias, señor presidente. En cuenta solo tenemos una comunicación de un documento que ya había sido enviado hace una semana a todos los señores senadores, y una comunicación del analista del área de análisis legal de asesoría técnica parlamentaria de la biblioteca, señor Juan Pablo Cabada, con la que remitió un informe sobre el proyecto de MOI que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos. Eso fue enviado en su momento a sus señorías por correo electrónico. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a materia de cuenta, señor presidente. Ya, perfecto. Bueno, nosotros entonces saludamos al senador Saavedra, senador Kusanovich, y bueno, hoy día estábamos citados para votar el proyecto de ley que prohíbe el uso de explosivos en la pesca. Habíamos generado algunas indicaciones que se habían conversado con el Ejecutivo. Entonces yo no sé si el Ejecutivo quiere decir algo. Yo entiendo que tenemos, por lo menos las indicaciones desde el punto de vista de los parlamentarios están. Señor presidente, sí, nos acompaña presencialmente doña Rocío Parra, jefa de asesores de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y por vía telemática doña Jessica Fuentes, subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En materia de indicaciones, solo nos ha llegado una hoy día en la mañana, que viene firmada por usted, y no hemos recibido otras indicaciones de parlamentarios, señor presidente. Entiendo que el Ejecutivo quiere hacer una presentación previamente. Sí, Rocío. Presidente, por su intermedio, primeramente saludar a los senadores aquí presentes. Y efectivamente, tal como tuvimos la oportunidad de exponer en la sesión anterior, nosotros presentamos el planteamiento del Gobierno, particularmente desde la subsecretaría, y también habíamos solicitado que era muy importante tener el parecer y la opinión directamente desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y es por eso que también ahora en pantalla ustedes pueden ver a Jessica Fuentes, quien ella es la subdirectora jurídica del servicio y quien solicitaría, presidente, si le parece bien, que también ella pueda presentar sus opiniones al respecto. Muy bien, entonces antes de ver las indicaciones, vamos a dar la palabra a Jessica Fuentes. La saludamos, ya nos habíamos encontrado antes en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, así que rostro conocido. La aprovechamos de saludar, Jessica, y le damos la palabra. No, tenemos un tema de audio. Parece que o está con el micrófono apagado usted o nosotros tenemos problemas, no sé. Parece, Jessica, que... No, nosotros revisamos, parece que eres tú la que está muteado en el sistema. No, ¿vas a reiniciar? Que reinicie el sistema, que parece que tuvo un problema ahí de configuración. Sí. Compañeros, a ver. Presidente, no sé si me...
Ahora sí, Jessica, ahora sí la escuchamos. No sé si me escuchan ahora. Sí, ahora sí la escuchamos. ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. Eh, ah, ahí está, perfecto. No sé si se ve ahí Sí, en pantalla. sí, aquí estamos viendo la presentación. Ya, les pido disculpas, estaba recién en un webinar y obviamente la parte tecnológica se me fue, tenía demasiados dispositivos abiertos. Bien, lo que quiero presentarles a ustedes es una breve referencia a la estructura de delitos que tiene la ley de pesca, para luego referirme al proyecto de ley y para poder sacar algunas conclusiones al respecto. Nosotros en la ley de pesca tenemos un título, el título 10º dedicado a los delitos pesqueros, pero también tenemos un par de figuras dentro del texto de la ley en otras materias. Si nosotros clasificáramos los delitos que están contemplados en la ley de pesca, tenemos algunos que están directamente contemplados con el ejercicio de la actividad pesquera propiamente tal, extracción de recursos desde las aguas del país. Pero además tenemos algunos que fueron nuevos, que se incorporaron el año 2019, que están relacionados con la cadena de valor, es decir, qué pasa con el abastecimiento y la cosecha en las plantas, en la comercialización y en el transporte. Y ahí es donde fundamentalmente este tipo de delitos nosotros lo asociamos a los delitos de pesca ilegal, es decir, aquellos que se dedican a comercializar recursos que han sido extraídos sin las debidas autorizaciones. Por otro lado, tenemos delitos que están asociados a asegurar medios de control de la actividad pesquera. Así tenemos delitos asociados, por ejemplo, a la adulteración de la información del sistema de posicionamiento automático, asociados a la certificación de desembarque, etcétera. Y finalmente, delitos que uno pudiese clasificar como derechamente delitos medioambientales, porque su objetivo está más bien en la protección de la biodiversidad propiamente tal y no en el ejercicio de una actividad. Aquí, por ejemplo, encontramos el artículo 136 de la ley que sanciona la contaminación de las aguas, o incluso podríamos pensar en el delito de muerte, dar muerte a los cetáceos, porque en definitiva ellos no son recursos biológicos, no están vinculados a la actividad pesquera, pero sí es un tema de protección de la biodiversidad que lleva a que se sancione drásticamente estas conductas. Bueno, lo acabo de señalar, los que están vinculados a la actividad pesquera se pone énfasis en la captura o la extracción. En cambio, los que están relacionados con la cadena de valor se pone énfasis en el negocio en tierra y las etapas posteriores a la captura. Bueno, ya lo señalé, los que están diseñados para asegurar los medios de control de la actividad pesquera, que en definitiva hay una serie de elementos de fiscalización que están entregados a la gente. El agente tiene que llevar un posicionador que tiene que estar en funcionamiento permanentemente, y por lo tanto, para evitar que no se ponga en funcionamiento, obviamente se crean una serie de infracciones y ya la adulteración del sistema implica un delito. Y finalmente, lo que ya también señalaba respecto del resguardo del medio ambiente. Algunos comentarios en relación al título y el tema de los delitos pesqueros en la ley. Como Pesca, para nosotros es sumamente relevante cuál es el instrumento, la herramienta que se utiliza para sancionar conductas que se estiman perniciosas. Lamentablemente, la ley de pesca se ha ido modificando sucesivamente sin que tenga un tratamiento sistemático todo el sistema infraccional y sancionatorio, y además el tema de los delitos dentro de la ley. Entonces nos vamos a encontrar con que la herramienta penal, el ilícito penal, en materia de pesca y acuicultura es bastante asistemático, en algunos casos es incoherente desde el punto de vista de las sanciones, y hay algunos delitos que incluso algunos se refieren a la posibilidad de que existan sanciones administrativas asociadas al delito y otros no. Por lo tanto, a ella nos da un marco de conflictividad en términos de por qué en algunos casos también puede haber una sanción administrativa, por ejemplo, a la persona jurídica, y en otros casos solamente va a haber una conducta o una sanción de carácter penal. Dentro de las sanciones, además,
vamos a encontrar sanciones corporales, pero también vamos a encontrar meras multas. En algunos casos no hay una sanción corporal asociada, pero además tenemos el caso de al menos una en donde se aplica la suspensión de los derechos de pesca, que es una herramienta que uno pudiese decir puede ser mayormente utilizada, dado que en el caso de los delitos netamente pesqueros o de extracción, pudiese ser una medida bastante más disuasiva que incluso una multa. Además, tenemos delitos que exigen la configuración de daño. Comprobar que una conducta ocasionó un daño a los recursos hidrológicos genera efectivamente un problema desde el punto de vista de la prueba de ese delito. Si no se prueba el daño, no va a haber delito y por lo tanto, de esa perspectiva también el acudir a la vía penal se hace complejo. Y bueno, cuando se trata de conductas meramente extractivas en general, existe bajo reproche social. El sacar recursos en veda, en general, la verdad de las cosas es que no hay una mayor preocupación o un entender desde el punto de vista social y por lo tanto también el tratamiento que se hace por parte del Ministerio Público dentro de la priorización, obviamente, de investigación o de persecución de estos temas, salen normalmente por medidas alternativas, ¿ya? Que no alcanzan necesariamente en todos los casos a ser lo suficientemente disuasivo. Por otra parte, solamente algunas figuras contemplan el delito culposo, es decir, aquel que se comete con imprudencia, y por lo tanto tampoco tenemos en esa materia una regla única para estos delitos. Y también tenemos algunas figuras como las figuras de los delitos en materia de la cadena de valor, que podrían incluso vincularse a otro tipo de conductas que también están sancionadas delictualmente como delitos tributarios o incluso delitos aduaneros cuando estamos hablando de exportación de productos pesqueros. Me voy a referir entonces al proyecto de ley. El proyecto de ley interviene el artículo 135 de la Ley de Pesca. Este artículo actualmente sanciona la captura o la extracción de recursos hidrobiológicos con elementos explosivos, tóxicos u otro tipo de elementos. Y hace una especificación respecto de la pesca recreativa que también se puede realizar con armas de fuego y electricidad. Y aquí nuevamente nos encontramos con este elemento que yo señalaba anteriormente, que aquí se exige que hace una distinción de que se cause daños a los recursos o al medio. Y por lo tanto, nuevamente nos encontramos con que el actual artículo 135 establece esta dificultad de establecer el daño. Y bueno, la sanción es una sola, el presidio menor en su grado mínimo, y si además no se comprueba el daño, al menos aquí se avanzó en sancionar también la conducta de peligro y no tan solo aquella dañosa de resultado, y por lo tanto ahí también se sanciona con una sanción inferior que es presidio menor en su grado mínimo. Respecto del proyecto en particular y cómo interviene este artículo, el proyecto incorpora en primer lugar una conducta de mero peligro, el mero transportar o meramente portar ciertos elementos tóxicos dentro de la embarcación, y además agrega las conductas de resultado, que es derechamente realizar actividades extractivas que pueden o no tener resultado de captura. Por lo tanto, aquí hay un elemento distinto de lo que actual 135 establece, que solamente habla de realizar actividades extractivas con esto. Aquí se hace alusión a una actividad previa, que es simplemente andar en la embarcación con estos elementos. Y hay un resultado agravado en el caso que se afecte de recursos vedados o sobreexplotados o colapsados. La pena obviamente la pena de portar o transportar va de 20 a 200 UTM, y bueno, y ahí hay una diferencia en términos de los grados o las penas asociadas en términos de la pena corporal que se establece respecto de las conductas con resultado, en donde va desde 541 días a 3 años, pero la multa en el caso de lo agravado es la misma, es decir, si yo realizo la conducta provocando un daño, tengo la misma multa que si no provoco ningún daño, cambia solamente el máximo de la pena. ¿Qué comentarios podemos hacer a esta estructuración de la propuesta que se hace? Primero, lo que yo señalaba anteriormente, evaluar el uso de la vía penal para la conducta de mero transporte o de mero porte. La verdad de las cosas es que
este tipo de conductas, a nosotros, como Cernapesca, preferiríamos que se sancionara más bien por la vía infraccional sancionatoria en el juicio civil que hoy día se realiza pesquero, porque efectivamente, si ya es dificultoso, el reproche social es bajo respecto de la persecución de delitos en materia de extracción de los recursos propiamente tales, la etapa previa, como es el mero transporte, va a ser mucho más dificultoso y es altamente probable que el Ministerio Público incluso desestime la persecución de este tipo de delito y nos vamos a quedar sin una herramienta. En ese caso, nosotros sugerimos que se analice por parte de la Comisión el traslado de esta parte del proyecto de ley a una infracción administrativa y no se contemple como delito, precisamente porque además la pena que se le asocia es una mera multa, no se le da una pena corporal y por lo tanto nosotros sugeriríamos que esto se traslade a una infracción. En segundo lugar, ya cuando hablamos ya de la acción de utilizar los explosivos u otros elementos tóxicos, no se contempla la figura culposa, porque aquí estimamos que podría ser relevante poder evaluar ese tema, dado que el mero uso del elemento tóxico que no causa resultado igualmente puede producirse, digamos. Ahora bien, se establece como una sanción asociada, además al uso, a la actividad extractiva de elementos tóxicos o elementos explosivos, como una causal de caducidad. La verdad que en el proyecto de ley aquí hay una repetición, porque esta causal de caducidad por la configuración de estos delitos ya está contemplada tanto en el artículo 55 como en el artículo 143 de la ley. Por lo tanto, aquí hay una repetición dentro del texto que se está proponiendo. Yo entiendo que es una repetición, pero de todas maneras hay una repetición que pareciera ser un poco innecesaria. Se dificulta cuando se modifica nuevamente la ley y hay una referencia que se repite porque hay que hacer las modificaciones en todas partes. La referencia a los recursos vedados del artículo 139 nos parece que podría tener un ajuste. No es necesario hacer una referencia al 139, porque el 139 es el delito de procesar, almacenar o comercializar recursos vedados, pero ahí tampoco hay una definición de qué es un recurso vedado. El recurso vedado se convierte en tal por el solo hecho que en virtud del artículo 3º de la ley se dicta una veda. Ahí se convierte inmediatamente el recurso en recurso vedado. Por lo tanto, esta referencia al 139 pensamos que es necesario modificar. Hoy día se hace una referencia especial a la pesca recreativa. Esto fue incorporado especialmente en un proyecto de ley que se convirtió en ley el año antepasado, y nos parece adecuado mantener la referencia porque en la pesca recreativa específicamente hay problemas o han habido problemas o históricamente se utilizó armas de fuego o pesca eléctrica, por eso que es importante considerar. Y en el caso de los recursos vedados, sobreexplotados y colapsados, que en el proyecto de ley se establecen como una agravante, vemos que aquí hay un problema también de alguna manera que pudiésemos resolver de falta de sistematización de la ley. Como yo mencionaba anteriormente, no hay coherencia muchas veces entre las penas en un delito respecto de otro. Y resulta que aquí tenemos una pena donde estamos sancionando una actividad que es de afectación de un recurso hidrobiológico, vedado o sobreexplotado, es decir, está en un estado de conservación declarado por la autoridad, y sin embargo acá se coloca una pena más baja que la pena que está en el artículo 136, que es de contaminación que afecta recursos. En este otro caso es de extracción o de atentado al medio del recurso, y sin embargo la pena que se le está asociando es más baja, particularmente en el caso de las multas. El 136 va de 100 a 10.000, acá se está proponiendo desde 50, no llega, y en este caso también el delito culposo se sanciona y es recién el delito culposo donde el 136 parte en 50. Por lo tanto, nosotros sugeriríamos que al menos en esta materia, en la pena, al menos de la multa, hubiese una cierta equivalencia a la conducta, porque la afectación a los recursos es bastante similar. Eso sería, muchas gracias. Sí. Jessica, te quería pedir si nos puedes dejar puesta la última diapositiva, no la de muchas gracias, sino que la previa donde ustedes dan como un poco la conclusión que tú centraste al final. ¿Ya? ¿Ok? Porque eso nos permite ir como pimponeando con ese esquema que hicieron ustedes lo que está. Eso, ya.
Entonces, a ver, bueno, yo tengo la intención obviamente que vamos a votar, pero me parece importante que primero nos concentremos en debatir y puede ser que tengamos todavía que afinar las indicaciones en base a lo que propone o lo que está comentando el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, eso, si dejan la indicación, a ver, lo que yo entiendo es lo siguiente. Primero, ustedes nos plantean el primer punto que dice que ven difícil poder aplicar una sanción penal en el caso del porte o transporte. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Entiendo además que el porte o transporte de explosivos estaría sancionado en la Ley de Control de Armas. Por lo tanto, uno podría llegar a pensar que aquí habría una redundancia, digamos. O sea, el hecho de transportar un explosivo, aunque yo lo esté usando para pesca ilegal, el hecho del transporte ya es un delito. Y está, digamos, penado por la vía de la Ley de Control de Armas. Entonces, en rigor, digamos, si Senapesca encontrara una embarcación con armas o explosivos, tendría que denunciar a la justicia y habría que actuar por la vía, digamos, de la Ley de Control de Armas. Eso me parece a mí que es bastante razonable. Lo que sí entiendo es que ustedes estarían de acuerdo en que hubiera una infracción administrativa al porte o transporte de explosivos. Claro, en el caso del porte de transporte de explosivos, porque aquí estamos hablando de armas, explosivos y otros elementos tóxicos. ¿Ya? Entonces ahí habría que hacer la diferencia. Cuando estamos hablando solamente de porte de transporte, efectivamente, cuando no se trate de armas, nosotros llevaríamos o sugeriríamos que se trate por la vía de la infracción simplemente administrativa y no penal. Ya, yo creo que eso es razonable, digamos, para no hacer una ley, digamos, que sobreabunde en algo que ya está estipulado. Senador Cusur. Tengo una duda, estoy de acuerdo con el tema de los explosivos que están sancionados en la ley de control de armas y explosivos, pero en el caso de los productos tóxicos tengo dos temas. Uno, de repente pueden transportar elementos tóxicos por otros motivos, de desinfección de la nave o por otras causas que no necesariamente sea para efectuar pescas o capturas ilegales, digamos. Y lo otro es que cómo diferenciamos si se puede transportar, no se puede transportar, si el uso es para otra cosa y no era para la pesca, etcétera. De repente ese tema me preocupa, no sé cuál es la solución. ¿Le damos la palabra a Jessica o a Rocío? No Bueno, sé. ahí, no sé si Rocío, yo Jessica, solamente tú primero, sí. Ya, perfecto. En esta materia hay regulaciones también de la autoridad marítima por el tema de la contaminación acuática. Entonces, acá, por eso nosotros somos más bien de una infracción y que ver el tema también con la autoridad marítima de las regulaciones que ellos tienen en términos de lo que se lleva a bordo de la nave, porque ahí nosotros entramos cuando esto dice relación con la actividad pesquera propiamente tal, no obstante que es una nave pesquera, pero además hay regulaciones de contaminación acuática que tienen que ver con la autoridad marítima y particularmente también por la ley de navegación, entonces creo que es importante que esto se realice también desde esa perspectiva y además el proyecto contemplaba esta posibilidad de autorización de la sin autorización, que de alguna manera se hace cargo también de la posibilidad de que en algunos eventos, algunos supuestos, haya actividades que sí pueden estar autorizadas. Y a lo mejor eso es lo que habría que explorar, solamente que habría que tener mucho más claro cuál es la autoridad y si existen realmente esas autorizaciones para llevar estos elementos tóxicos. Presidente, por su intermedio, y en la consulta que hacía el senador Kusonovich, efectivamente nosotros consideramos, y teniendo a la vista también la indicación que, presidente, ustedes han ya ingresado, entendemos que particularmente en esta materia es pertinente un análisis un poco más profundo y dado que es un tema que debiese ser, como usted bien dice, presidente, asociado también en términos de aplicación general de la Ley de Control de Armas, entendemos que perfectamente, para efectos de la actual discusión de la modificación de la Ley General de Pesca en base al artículo 135, perfectamente podría quedar subsumido en la aplicación directa de la Ley de Control de Armas. Entonces nosotros consideramos que, especialmente como ustedes han planteado la indicación actual, por lo que tengo acá a la vista, lo que vendría a ser es, y tomando en cuenta los comentarios que hacía
presente Jessica, en el caso de, dada la dificultad en la vía penal de específicamente infracciones que tengan carácter meramente de multa o su sanción sea multa, consideramos que para este momento no sería necesario tratarlo. Pero la sanción administrativa sí, ¿o no? Sí, pero no en el caso del 135 directamente. Eso es lo que nosotros... Por eso, si usted se fija en la indicación, por lo que yo entiendo, lo que ustedes están presentando en el inciso primero de la indicación, dice el que capturare o extrajere especies hidrobiológicas utilizando elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque daño a esas especies o al medio ambiente será sancionado con multa. Efectivamente, ahí se mantiene la multa y con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Y entonces ahí lo que principalmente nosotros entendemos de la indicación que ustedes han presentado es que ahí estaría en concordancia, como bien decía Jessica, con el resto de los tipos asociados al título 10 delitos especiales y penalidades, y lo que permitiría sería, en el caso de ser necesario, y como bien dice Jessica, asociar esta a una infracción administrativa específica, localizarlo en un artículo apartado en el título 9, no con ocasión del artículo 135 por un tema de técnica legislativa. Nosotros creemos que eso sería lo más procedente en este caso. Por eso estamos de acuerdo con la propuesta que ustedes realizan de la actual indicación del inciso primero. Ustedes proponen que vaya en otro apartado de la ley. Exactamente, en el título, por un tema de técnica legislativa, sí, en el título 9. Ya, de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Exactamente. Perfecto, ya. Entonces, a mí por lo menos me queda ahora más clara, digamos, la propuesta del Ejecutivo. Yo promuevo que conversemos los temas y después nos pongamos de acuerdo en la manera de trabajo, porque se puede coordinar ahí la redacción, digamos, de las indicaciones y al final lo que es más fácil hacerlo con los asesores que sí, aquí en la sala misma. Exactamente. Lo que plantea la subsecretaría es en el fondo de que esta indicación vaya en la ley que corresponde a pesca y a... Por supuesto. Ya, no como un proyecto aparte como se... No, pero es que este modifica, es un proyecto que modifica el 135 de la Ley General de Pesca. Lo que nosotros señalábamos es que efectivamente, considerando la redacción que actualmente ustedes han ingresado a la indicación y dado que tal como lo conversamos, nosotros estamos trabajando como ejecutivo en una indicación, perfectamente estamos avanzando en estos aspectos. Pero la redacción que ustedes actualmente han planteado va en la línea coherente con lo que nosotros esperamos que sea. Lo que yo entiendo es lo siguiente. Lo que nosotros estamos discutiendo es una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura en la materia del uso de los explosivos. Y por lo tanto hicimos una indicación a ese articulado específico. Pero lo que nos plantea el Ejecutivo es que al incorporar esta forma de redacción, esto queda mejor explicitado en otro capítulo. Por lo tanto, no solo tendríamos que hacer una indicación al artículo 35, sino que sacar una parte y trasladarla al artículo 9. Exactamente. Pero lo mejor es hacerlo, digamos, con calma con los asesores para que quede coherente, porque en el fondo ellos están mirando el conjunto de la ley y de alguna manera nosotros nos centramos más en el artículo específico del proyecto. Sí. Porque esto es reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura. Y tener cuidado con el tema de los elementos tóxicos, cómo se va a manejar esta parte. Y eso está en coherencia con lo que recientemente señalaba Jessica, en el sentido de dar coherencia y armonización al sistema sancionatorio en general y particularmente a la forma en que están establecidos los tipos delictuales. No sé si, presidente, por su intermedio me permitiese especialmente hacer un punto asociado al inciso primero del que ustedes presentan en la indicación, que creemos que está muy en línea también con lo que nosotros presentamos en la sesión anterior, que era este avance a no solamente reconocer en el inciso primero que usted tiene a la vista la lógica de los recursos hidrobiológicos. Nosotros entendemos que este tipo lo que viene a hacer es también resguardar desde una mirada ecosistémica también las especies hidrobiológicas, que esa fue la razón, como bien usted dijo, presidente, en la sesión anterior, la principal razón por la cual surge este proyecto de ley. Entonces, la propuesta que nosotros creemos que es adecuada es transitar de una lógica de recursos a especies y también no solamente circunscribir que el daño pudiese asociarse a únicamente el medio de esos recursos, sino que, dado que vamos a hablar de especies hidrobiológicas, también en concordancia con otros tipos, como el que está contemplado en el 136 en materia de contaminación, se habla de
medio ambiente acuático. Creemos que también eso está tiene una mayor armonización y también tomando en cuenta lo que decía Jessica recientemente, creemos que también está es en concordancia tener de manera sistemática, una mirada armónica del establecimiento de los estándares, los niveles de las multas y las sanciones. El mero hecho de utilizar o portar, como bien decían, efectivamente este tipo de elementos está ya reglamentado en términos generales, pero con ocasión del daño que ellos pueden producir tanto a las especies hidrobiológicas como al medio ambiente acuático, indudablemente que el actual nivel de sanción estándar no cumple con el rol disuasivo que debiese cumplir y tampoco, si uno lo lee de manera armónica con los otros articulados del título 10, no son coherentes. Por eso creemos que también está en línea, especialmente al observar ahora la indicación por ustedes presentada, la propuesta en términos del estándar de las sanciones, las penalidades. Eso respecto al inciso primero, presidente. Perfecto. A ver, veámoslo de otra manera. Yo creo que en lo que estamos todos de acuerdo, al parecer, estaba revisando un poco, es primero que deberíamos incorporar esta referencia a la pesca recreativa. A mí eso me quedó nítido y claro de lo que puso Jessica. Sí. ¿Ya? O sea, lo que yo entendí es que algo que digamos no tiene por qué tener conciencia, que en la pesca recreativa se pueden usar elementos como estos, incluyendo armas de fuego y electricidad. Ya. Porque nosotros, cuando estaba pensado esto, se pensó en la pesca extractiva. Sí. Esa es la referencia que había, que nos comentaron en, si no me equivoco, Antofagasta. Sí, y que ahora con la ley de pesca recreativa, presidente, eso fue incorporado ya al inciso segundo, está incorporado y actualmente es vigente en el 135. Y ustedes, de hecho, en la indicación, como bien señalan, eso se mantiene como inciso segundo y se incorporan o se modifican los siguientes incisos. Porque la ley de pesca recreativa lo que hizo de manera correcta fue ingresar exactamente lo que usted está diciendo, que la misma sanción se aplicará a quien ejerza pesca recreativa utilizando los elementos descritos en el inciso anterior, incluyendo armas de fuego y electricidad. Entonces, eso efectivamente está en línea con lo que señalaba previamente Jessica. Es efectivamente, pero para la pesca en general, ya sea el que captura o extraiga, efectivamente utilizando estos elementos, actualmente lo que la ley establece es una pena muy baja, que no está en concordancia con actividades que también pueden generar graves impactos al medio ambiente y a las especies hidrobiológicas, como por ejemplo el 136 en materia de contaminación. Entonces, la indicación que ustedes han presentado y que efectivamente está en línea con lo que nosotros creemos que es lo correcto, es que lo que se viene a hacer es armonizar tanto la actividad extractiva pesquera, el que captura o extrae, y en este caso no solamente recursos, sino que especies, y va en línea con lo de que usted señalaba de la pesca recreativa. Pero volviendo al punto anterior, ¿estaríamos de acuerdo entonces en que un aspecto a incorporar sería lo de se señala de pesca recreativa, o ustedes creen que eso queda cubierto con la actual ley de pesca recreativa, para ser más directo? Nosotros entendemos que tal como está el inciso segundo actualmente está cubierto. Ya, para ser bien directo, o sea, ¿ustedes consideran que entonces este inciso segundo ya está resuelto, esta redacción tal cual Exacto. en la ley de pesca recreativa? Y que explicitarle una indicación en la Ley General de Pesca y Cultura sería, entre comillas, no sé si la palabra correcta, una redundancia desde el punto de vista legal. Lo que pasa, presidente, si me permite, Sí. Lo que pasa es que la ley de pesca recreativa lo que hace es modificar el artículo 135 incorporando este inciso segundo. La ley de pesca recreativa, la 21.358, lo que hizo fue incorporar ese inciso segundo del 135. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que la redacción misma de producto de esa ley es la correcta, especialmente porque está en plena concordancia con el inciso primero, siempre y cuando, y eso es lo que nosotros creemos que es muy importante, se hagan estas modificaciones que lo que observamos de las indicaciones por ustedes propuestas estaría en línea con lo que hemos estado conversando también con sus asesores. Eso, presidente. Ya, ok, en esa materia. Ahora, lo que ustedes también nos exponen en dos de las presentaciones que nos hizo Jessica, o de los puntos, es que quieren alinear también las multas, ¿ya? Para distintas situaciones. Eso entiendo. Y, perdón, Jessica, ¿sí? Lo que pasa es que lo que planteamos es que, lo que decía Rocío hace un rato, de alguna manera hace una equivalencia, porque al menos en el tema de multa es absolutamente diferente el 135 al 136 en circunstancias que nosotros estimamos que desde el punto de vista de la gravedad, de la afectación del bien jurídico protegido,
entenderse que son medianamente equivalentes. Entonces, entendemos que cuando una multa es baja de lo que se está haciendo acá en comparación al 136 no hay coherencia. Entonces, la idea es avanzar en esa coherencia y hacerlas a lo menos similares, es que se estimara que es de menor gravedad. Nosotros estimamos que tiene una gravedad equivalente. Perfecto. Tenemos que trabajar y alinearnos con el tema de las multas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entendiendo la gravedad, digamos, y la afectación. Sí, senador Kusanovich. Gracias, presidente. A ver, no sé si entendí bien, pero el concepto es que sean las multas iguales entre la pesca deportiva y la pesca industrial, ¿o me equivoco? No sé, perdón. Jessica, por favor, tú. No, es que a lo mejor yo confundí en el tema. Respecto a la pesca recreativa, hoy día el actual 135 ya incorpora la conducta específica porque un año, si no recuerdo, creo que fue a principios del año pasado, que fue la 21.358, modificó la ley de pesca e incorporó ese delito en la pesca, el de la ley de pesca recreativa, porque la ley de pesca recreativa propiamente tal no contempla delitos, sino que los manda la ley de pesca. Entonces ahí se modificó la ley de pesca y el actual 135, su inciso segundo, habla de pesca recreativa como la conducta. Lo que nosotros estamos abordando ahora es decir, que en estas conductas del 135, la multa que se está proponiendo en el proyecto de ley que ustedes están señalando son más bajas que las del 136 en circunstancias que nosotros estimamos que no es tan distinto o mucho menos grave como para que sean multas tan bajas en relación al 136. Ahí es donde nosotros les planteamos el poder explorar, avanzar en una multa que sea más grave, O sea, más alta. estamos hablando que en la parte industrial o la pesca de captura, las multas tienen que ser mucho más, obviamente, que en el tema deportivo, que pueden ser un poco menores. ¿Estoy bien o no? Disculpe, senador, lo que pasa es que el 135 habla de todo tipo de pesca, incluyendo la recreativa, y la conducta que se sanciona es una conducta de extraer recursos mediante elementos tóxicos o explosivos. Esa conducta da lo mismo si es pesca recreativa, industrial, artesanal. El solo hecho de que se utilicen explosivos es reprochable, altamente reprochable, porque no tan solo afecto al recurso, afecto a todos los recursos que están alrededor, sino que también afecto al medio. Y desde ese punto de vista, para nosotros, Sí, pero a ver, yo pienso que si independiente del hecho es grave, es mucho más grave cuando yo lo hago de una forma industrial, digamos. Yo creo que la sanción industrial tiene que ser mucho más grave, las dos sanciones, pero en el caso de la pesca deportiva debería ser un poco menor, creo yo, independiente que las dos cosas son gravísimas, pero cuando se hace a escala industrial es un tema que debería ser sancionado con las penas del infierno. Senador Moreira. Gracias, presidente. Esto lo saben los abogados. Entonces, esto es de la proporcionalidad de la pena. ¿Ah? Yo no sé, ¿qué jurídicamente, qué es lo que corresponde? Al abogado de la comisión también, que nos puedan ayudar los abogados, porque aquí no hay ningún abogado nosotros. Entonces, que sería bueno eso, sí. Si tiene que haber una proporcionalidad de la pena o es una pena igualitaria para todos. Ya, a ver, no sé, Rocío, Jessica, si quieren responder. Sí, Jessica, yo después contesto. No, lo que pasa es que siempre tiene que haber una proporcionalidad de la pena, pero la pena va asociada a una actividad, es decir, en este caso una conducta. No es más grave que yo mate a una persona, si la mato, ¿con qué la mato? Digamos, en este caso, aquí, si bien puedo yo estar en ejercicio de la pesca recreativa, si yo tiro un explosivo y mato recursos y afecto el medio, estoy realizando una conducta que afecta al medio. Es distinto si yo digo, afecté llenas o afecté a una, pero por eso el delito de rangos va de presidio menor a presidio máximo. Presidio menor es grado medio a máximo y tiene una multa que va de 100 a 1000. Ahí yo entro con la proporcionalidad. El juez en caso concreto va a entrar con la proporcionalidad. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que los rangos son tan diferentes que el juez va a tener que moverse en rangos que son mucho más bajos en algo que es tan grave como tirar un explosivo al mar. Entonces ahí da lo mismo, en nuestro concepto, da lo mismo si yo fui porque quería pescar 3 jureles y tiré una redecita
y en lugar de tirar una resina, tiré un explosivo, así lo tiré de un barco pesquero. Ahora, la magnitud del impacto es lo que va a mediarse dentro del rango, pero la conducta propiamente tal es tirar un explosivo. Si yo me llamo Jessica Fuentes, industrial, me llamo Jessica Fuentes, pescador recreativo, me llamo Jessica Fuentes, pescador artesanal, es lo mismo. Desde el punto de vista del impacto, es un explosivo en el mar que causa daño. Por eso que el rango a nosotros nos parece que deberían ser medianamente equivalentes, y ahí el juez de la causa va a moderar, obviamente, si yo maté un pez o no afecté a nadie porque inusualmente ese pedazo de mar no tenía ningún ser vivo, tal vez entonces me van a aplicar una multa más baja. Sí, Es eso lo que nosotros estamos vamos a planteando. la El tema palabra al de los plazos. senador, sí, al senador Kusanovich tiene una inquietud, tal vez después Rocío puede ayudar a responder. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo que los castigos y las penas es una manera de educar para que no se vuelva a hacer, pero también tiene que haber una proporcionalidad en el tema de ser aplicable la multa. Si yo a un pescador artesanal le voy a mandar una multa del tamaño de un industrial, va a ser imposible que esa persona la pague y al final, en vez de ser un corrector, termina siendo una injusticia que la persona se revela porque dice, oye, me están aplicando. Y un industrial, por supuesto que tiene que pagar una... Eso es, perdona, eso es lo que dijo ella, que tiene razón. Es lo que dice Jessica, que la proporcionalidad la aplica el juez, pues, de acuerdo a la gravedad de la... Y en el marco de los rangos que fija la ley. Exactamente. Entonces ahí está la proporcionalidad, pues la aplica el juez. O sea, queda en manos de la justicia la decisión. Y obviamente va a medir la situación, si es un pescador artesanal, deportivo. No, yo creo que es muy correcto lo que plantea Jessica. Rocío. Sí, y en ese sentido, presidente, y tal como señala el senador Moreira, el objetivo de este proyecto de ley es aumentar las penas en el caso del uso de explosivos. Y especialmente si ustedes se fijan, se trata de un delito que es de resultado, dice que provoque daño. Entonces, en ese sentido, sea, como bien decía Jessica y decía el senador Moreira, sea cualquier tipo de pesca la que se realice, el objetivo aquí está en generar esta disuasión en materia del uso de explosivos para lograr esta finalidad. Entonces, y para solamente para precisar, y que es totalmente legítima la duda que presenta el senador Kusanovich, la facultad que tiene la función jurisdiccional en esta materia es fundamental. Entonces, el rango que nosotros que se está aquí discutiendo genera esa flexibilidad o ese dinamismo que usted está señalando, porque efectivamente son elementos que se tienen que ponderar a la hora de tomar una decisión cuando el juez tenga que establecer cuál va a ser la sanción aplicable. Y también, en ese mismo sentido, nosotros estimamos que es muy importante, y nuevamente, perdón lo majadera, tener a la luz los otros parámetros ya establecidos en el título 10º, porque son parámetros que nuevamente establecen esta especie de posibilidad de dinamismo en este caso el juez debe aplicar. Gracias, presidente. Sí, mira, yo aquí voy a proponer lo siguiente. A ver, esto es un proyecto de ley muy sencillo, ¿ya? Y que no deberíamos tener grandes complicaciones en poder despachar, ¿ya? Pero yo creo que hemos tenido que entrar al detalle del debate porque no tuvimos toda la proactividad que esperábamos del Ejecutivo, ¿ya? Nosotros habíamos comentado, cuando lo discutimos hace 15 días atrás, que el Ejecutivo iba a presentar indicaciones. Al día de hoy las indicaciones del Ejecutivo no llegaron. Como no llegaron las indicaciones del Ejecutivo y a nosotros nos pareció que no podíamos paralizar el funcionamiento de la comisión, dimos curso a las redacciones que teníamos, por lo menos las que yo tenía como senador. No obstante, hubiésemos podido discutir esto en forma mucho más eficiente en un trabajo previo con el Ejecutivo y haber llegado a una sola redacción. Entonces, lo que yo les pido, Rocío, es que hagamos un trabajo más eficiente y que el Ejecutivo sea más proactivo con la Comisión de Pesca del Senado, porque si no, probablemente vamos a gastar en esto un tiempo muy relevante, siendo que no es un tema en el cual tengamos una mirada antagónica y nosotros seguimos sumamente interesados. Yo aquí me estoy comunicando con nuestros queridos y queridas diputados y diputadas para pedirles que entreguen los nombres de la famosa comisión mixta, porque nuevamente no hemos podido abordar el proyecto Escape Salmones, sobre el cual a mí me han llegado muchas peticiones de audiencia vía ley del lobby, pero aparecemos nosotros desde el punto de vista del Parlamento en trabar, cuando la responsabilidad la tienen los diputados y diputadas, porque no han entregado los nombres que conforman la comisión mixta. ¿Por qué?
porque tienen una pelea de quién los compone y están entrabados con eso. Pero eso en rigor, según reglamento de la Cámara, no es un punto de entrada que se resuelve votando. O sea, muchas veces va a ocurrir que no se ponen de acuerdo, se envía una propuesta, se vota y si no se adopta esa se pone hasta que se acuerda. Entonces, yo quiero insistir en eso. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente, que en la próxima sesión sí o sí votemos este tema, que el Ejecutivo haga un esfuerzo, pero cumple el compromiso que tome con nosotros de presentar sus indicaciones. Si nos sentimos interpretados y satisfechos, apoyaremos. Si no, presentaremos indicaciones parlamentarias propias para que un poco podamos resolver con todo el conocimiento que requiere, porque efectivamente acá hay cambios que yo por lo menos no dominaba de la ley de pesca recreativa. El periodo pasado no estuve en la Comisión de Pesca, y que así podamos ordenar el debate. Yo les propongo eso, Rocío, Jessica, sí, y le doy la palabra al senador Kusanovich. A mí me parecería oportuno, a lo mejor se pueden juntar los asesores nuestros, porque justo me estaba hablando algo con respecto a mi asesor ahí de este tema, quizás se podrían juntar incluso con el Ejecutivo y manejar estos detalles que son el propio, como dice usted, de temas legales y tener esto solucionado para la próxima, no sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo, senador. Era eso un poco lo que queríamos la semana pasada, pero no se dio ese espacio, no se concretó. Entonces, el llamado que lo concretemos de aquí a la próxima semana, para que resolviendo este punto podamos entrar rápidamente a lo de la comisión. Sí, pero esto de los asesores vamos a terminar demorando la cuestión. Yo yo de verdad que no veo, aquí hay una cuestión de adecuación, no veo ningún inconveniente, hagámosla fácil, si es que la subsecretaría manda, se compromete a enviar esas y las votamos. Sí, es una cuestión de orden. Pero pueden discutirlo. Por supuesto. Pero no es obstáculo, digamos. No, presidente, por su intermedio a toda la comisión y especialmente a usted, efectivamente nosotros nos encontramos trabajando las indicaciones y eso es un compromiso que habíamos adquirido. De hecho, hemos estado trabajando con parte de los asesores, especialmente del oficialismo. No hay ningún inconveniente. De hecho, nosotros esperamos poder estar presentando la indicación del Ejecutivo durante más tardar finales de esta semana. Y a su vez, al tener a la luz las indicaciones que por usted mismo fueron presentadas hoy, está en línea con lo que nosotros hemos estado trabajando con los asesores. Entonces, no hay ningún problema, nuestro compromiso está activo y se reitera lo mismo que ya hemos señalado. Y tal como dice los senadores aquí presentes, efectivamente son temas específicos que lo que buscan es establecer una especie de armonización dentro del título 10º en esta materia. Así que no hay ningún problema con lo que usted nos señala, senador, y también tener en cuenta que sin ningún ánimo de entrampar, como dice el senador Moreira, no hay ningún inconveniente tampoco que podamos dialogar con los asesores para poder avanzar en esto y poder tenerlo rápidamente. Sí, de la comisión. Sí. Gracias, presidente. Ya, sobre la base de ese acuerdo, entonces, que sí o sí la próxima semana votamos con las indicaciones del Ejecutivo y que se coordinen con los asesores, vamos a dar por terminada la sesión de la comisión. Se les agradece a todos la presencia. Cordialmente invito.